Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda. No me resisto a decirles que vengo de otro sitio donde había casi 150 alumnos de formación profesional en la universidad. Desde las 9 de la mañana y han terminado a las 6 de la tarde. Por lo tanto, yo creo que más allá de los problemas o situaciones que estemos viviendo y que estemos contando, sí que es para estar satisfechos el que un viernes por la tarde y mañana por la mañana sábado, por lo menos la educación de La Rioja esté en pleno candelero y además esté de una manera coordinada y esté de una manera conjunta, que con todo es lo más importante. Vamos a seguir haciendo que Sócrates siga paseando, que Sócrates se vaya encontrando con sus convecinos, que siga preguntando y que siga preguntando a todos aquellos que, como dice el viejo proverbio africano, que luego Marina se lo apropió, todos los que forman parte de esa tribu o de ese pueblo y que tienen que decir mucho en lo que es la educación. Si me permiten también un paréntesis, un epogé, como decían los clásicos, yo soy profesor de este centro y cuando hablaba antes Ricardo, yo me acordaba al explicarles a los alumnos cuál era la ley fundamental que regía la percepción. Y la percepción es lo que nos hace comprender y conocer lo que tenemos enfrente, ¿no? Y siempre había esa relación, muchas veces casi enfrentada, entre la forma y el fondo, entre la figura y el fondo. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién da sentido a lo que tenemos delante? Y lo que tenemos delante le da sentido el contexto, porque un determinado animal tiene un significado para una persona y otro muy diferente para otra persona que se ha educado y se ha formado en ese contexto diferente. Pero lo importante es tener en cuenta el contexto, el fondo de las situaciones. Y en ese contexto, pues tenemos que verlo de una manera conjunta y la presentación que tienen en esta mesa es precisamente la representación de todo ese contexto, de toda esa tribu, de todo ese pueblo del que nos han dicho en diferentes momentos. Ya nos hemos marcado un camino para cómo llevar a cabo la mesa redonda. No crean que ya nos hemos marcado el que no queríamos PowerPoints, porque eso enlata mucho las cosas. Lo que queremos era la frescura, lo que queríamos era ideas, argumentos, pretextos y propuestas para ver cómo podíamos luego llevarlas a cabo, si es que somos capaces de llevarlos a cabo. Pero con todo y lo fundamental es que nos encontremos y que veamos lo que hay. Y a partir de ahí veamos también cómo podemos darle respuesta a eso que hay, ¿no? Están representantes del sector normativo, por llamarlo de alguna manera, es decir, esos que dicen cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comportarnos. No es directamente ese sector legislativo, pero sí los que de alguna manera representan la capacidad legal. Gracias, María Buello, defensora del pueblo de La Rioja, por estar presente además en esta mesa. Con María tenemos una relación casi permanente en diferentes situaciones, en diferentes contextos, y siempre es de agradecer las propuestas de carácter constructivo que siempre se llevan a cabo, ¿no? Tenemos también a David, ya lo han presentado, David Maeztu, yo pensaba que era logroñés también, bueno, pues najerino, pero es una persona que está muy en contacto, como él dice, con lo negativo, porque claro, él entra cuando llega el problema, cuando llega lo negativo, ¿no? Pero es importante también que sepamos cómo está articulado todo ese proceso. Tenemos representantes de los padres, porque son la otra pata del sistema. Y además tenemos la fortuna, y hay que agradecer, representantes de los padres en general y de las dos grandes asociaciones de padres que hay. Por lo tanto, ahí está el interés y el esfuerzo por compartir una misma solución o una misma determinación ante los asuntos que nos puedan acontecer o que nos puedan afectar. Y tenemos también una representante pues del contexto cultural, organizativo, de aspectos de trabajos colaborativos que se están desarrollando, que están planteándose en el ámbito de la comunidad autónoma, como es la Casa de Tomasa, y ese blog del ámbito de la literatura que estáis trabajando y con el que no hace muchos días hablábamos también en una reunión de algunas iniciativas o de algunas ideas que no sé si saldrán o no, si se pondrán o no encima de la mesa, pero que están incluidas dentro de este contexto dinámico y participativo.
Bien, toda esta representación o el elenco que están aquí representando en la mesa a los diferentes sectores tratan de dar respuesta a uno de los ejes vertebradores, uno de los ejes centrales sobre los que se han configurado estos encuentros de redes sociales. Evidentemente tenemos que afrontar las situaciones porque si no las afrontas difícilmente las podemos solucionar. Y del fracaso también se aprende mucho, quizás mucho más que de los éxitos. Queríamos analizar los riesgos, los inconvenientes, las ventajas, los desafíos, las oportunidades también que las redes sociales ofrecen y presentan para aquellos que formamos parte o pertenecemos al ámbito de la docencia. Y cuando hablo del ámbito de la docencia, permitidme que haga una referencia a la comunidad educativa en su conjunto. Y lo queríamos hacer y era un principio, un a priori fundamental, esencial, sin lo cual no habríamos llevado a cabo. Queríamos hacerlo, decía, de una manera conjunta y coordinada por todos los que tienen que ver. Cada uno de ellos sabe que dispone de un máximo de 12 minutos. Yo en esto soy siempre muy taxativo. 12 minutos son 1, 2, es decir, 12. Dependiendo de cómo sea el planteamiento, pues una de las facilidades o ventajas que tiene el moderador es que se puede saltar las normas que él mismo establece, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo vaya a transcurrir, digamos que esos 12 minutos, depende del tiempo que tengamos, se convertirán en 11 o se convertirán en 13. Lo que nos interesa es que aporten esas ideas, que después tengamos la oportunidad de abrir un debate sobre los asuntos que hayan planteado y siempre pues lo podremos ir ilustrando, lo podremos ir, digamos, armando con algunas preguntas o con algunas cuestiones que todos puedan conocer. Si les parece, hay una intervención inicial del sector que llamábamos normativo, permitidme que no sea evidentemente esta denominación correcta, pero sí del ámbito de la Defensoría del Pueblo y del ámbito de David Maectu. Después intervendrían los padres y a continuación cerraría, como decía Ramos, con la Casa de Tomasa. María, por favor, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos los que estéis aquí presentes una tarde de viernes y también a los que nos están siguiendo en el ciberespacio, dado que estamos siendo objeto de grabación y también pues, aparecemos en Internet. Buenas tardes a todos y quiero agradecer esta iniciativa a la Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja y también pues, a la empresa GNOS, que ha tenido a bien pues, poner sobre la mesa si son útiles las redes sociales como instrumento para la educación. También debo decir públicamente que la conferencia que nos ha dado Ricardo ha sido magnífica. Ricardo, yo creo que nos ha puesto muy bien la relevancia que tienen las redes sociales, fundamentalmente como motivación a los alumnos y a las alumnas sobre está ahí las redes sociales, un momento de conocimiento, de comunicación y de compartir ideas. Y a veces pues, el modelo clásico de educación pues, yo creo que se puede compatibilizar con estas redes sociales. Yo, como defensora del pueblo riojano, la visión que tengo, debo decir que no es del todo muy positiva, porque lo que llega a la Defensoría a veces es siempre lo negativo. Se queja, la gente pues, a veces se ha quejado de ciberacoso, de ciberbullying, pero yo tengo que hablar desde mi posición institucional como defensora del pueblo y como abogada del Estado que soy profesionalmente del ámbito de los derechos. La Defensoría del Pueblo Riojano se crea en el Parlamento en el 2006 con una misión institucional que es proteger y defender a las personas en el ejercicio de sus derechos constitucionales frente a las administraciones públicas. Y aquí nos encontramos en presencia de un derecho constitucional que para mí es de los derechos vértices dentro del sistema constitucional español, que es el derecho fundamental a la educación. El derecho fundamental a la educación implica, por otra parte, que la Administración debe de prestarnos un servicio público educativo de calidad, con todos los medios que están a disposición de la Administración y con todos los medios que presupuestariamente la Administración pueda dotar para este servicio público, que creo que tiene que ser el servicio, a veces, motor de la sociedad, en este caso, la sociedad riojana. Hay derechos, y voy a hablar un poquito del marco normativo de las redes sociales, que el marco normativo es realmente escaso, pese a que se van a ver involucrados, cuando una persona se mete en una red social, varios derechos constitucionales. Dejo el de la derecho a la propiedad intelectual, que lo va a tratar el Najerino, y yo me voy a referir a otros derechos constitucionales que yo, como defensora del pueblo riojano, he tenido que utilizar y, desde luego, han tenido siempre favorable acogida por parte de la Consejería de Educación. En primer lugar, cuando una persona, un menor o un adolescente o un joven
se introduce en la red social tiene que tener en cuenta que están afectos derechos importantísimos de su dignidad como persona. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de sus datos de carácter personal, derechos constitucionales que están en un artículo, que es el artículo 18, aunque no voy a ser excesivamente jurista, y que tienen que ser protegidos primero por la Administración educativa, en este caso si se pone en marcha la red social como instrumento de educación, y también por estos instrumentos que aparecen de defensa extrajudicial, como somos los defensores del pueblo, en este caso, defensora del pueblo de La Rioja. ¿Qué ocurre con el ejercicio de estos derechos cuando uno se mete en Internet o es partícipe de una red social? Pues que la red social mal utilizada, como siempre digo, a lo que nos llega a la Defensoría siempre es lo negativo, mal utilizada puede suponer un quebranto fundamental del derecho a la intimidad, del derecho a la protección de la propia imagen, y ante ello pues, nos han venido, tanto en consultas como en muy poquitas quejas, algunas de ellas muy contadas, ¿qué ocurre cuando entre iguales o bien en la relación entre profesor y alumno ha habido en redes sociales, no con fines educativos, sino redes sociales por todos conocidas, ha habido una presunta vulneración de esos derechos fundamentales? Hemos sido conocedores pues, de incluso de implantación o suplantación de personalidad, de fotografías colgadas en la red y luego pues, algún comentario de carácter injurioso, calumnioso, etcétera, y eso pues, ha generado que desde la Defensoría se hayan emitido recomendaciones dirigidas a la Consejería y, desde luego, la Consejería siempre ha sido muy sensible en la protección también de estos derechos cuando se produce dentro del ámbito educativo. Las redes sociales en la educación, el panorama normativo es prácticamente inexistente, salvo esa protección que debe existir de los derechos que he indicado, además del derecho a la propiedad intelectual, que también en este caso para mí creo que es uno de los derechos que más se va a ver involucrado en la red social como instrumento para la educación. Pero yo como defensora y como además observo y debo observar vigilante a que ese derecho fundamental a la educación sea pues, una administración educativa de calidad, como desde luego se ha demostrado en La Rioja, pues voy a concluir con 3 ideas. Voy a añadir 3 Cs más a las que nos ha dicho antes Adelaida. Primero, creo que la red social en la educación es buena, como instrumento puede ser buena, pero con conocimiento de todos los agentes implicados en el mundo educativo. Con un buen conocimiento se puede hacer un recto uso, un buen uso y, por tanto, evitar todos estos incidentes que he dicho que a veces supone el mal uso de las redes. Segundo, compatibilidad. Yo creo, como defensora, que el derecho fundamental a la educación desarrolla un aspecto importantísimo de la persona. Es esa persona que se está formando para el futuro. Y creo que las redes sociales son buenas, pero tienen que ser compatibles con el sistema que todos conocemos tradicional. Creo que las máquinas no pueden sustituir a las relaciones personales. Y, por último, voy a hablar de corresponsabilidad. El buen uso de las redes sociales, en mi opinión, como defensora del pueblo riojano, creo que depende de todos los que estamos involucrados en el sistema educativo. Una buena formación del profesorado es esencial, una buena formación y un conocimiento por los padres es esencial, y yo creo que también instruir a nuestros jóvenes sobre cómo deben usar las nuevas tecnologías y esa relación en la llamada e-administración, también implicada la e-administración electrónica, pues yo considero que son realmente los 3 pilares esenciales para que las redes sociales funcionen como instrumento dentro de la educación. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias porque además has sido cumplidor. He sido opositora y entonces 12 minutos. 12 minutos. Bien, muchísimas gracias. De momento van apareciendo algunas cuestiones que parecen ser de carácter no desarrollo, como es que esto es un ámbito en el que no todo está muy claro y que el desarrollo normativo no es muy abundante, lo cual nos hacía empezar a poner la interrogación sobre la situación. Vamos a ver ahora más concretamente, quizás con casos ya más específicos, lo que la experiencia de David. No sé si David querrá, poniendo el nombre A, B, C, contar en lugar de fulanito de tal, no David, pero sí por lo menos tener ese acercamiento ya más concreto a estas dificultades.
Hablaré de algún caso o algún ejemplo para que veáis los riesgos, pero sí que para mí venir aquí a hablar, para vosotros es en cierto modo un desafío, porque yo creo en las redes sociales. Es decir, como abogado me enfrento a los aspectos más negativos de las redes sociales, y cuando viene un padre que ha tenido un problema con un hijo en una red social, pues veo los problemas, pero no quiero transmitir una imagen negativa de las redes sociales. De hecho, bueno, estoy con el teléfono, he estado siguiendo el hashtag en Twitter del encuentro, he mandado una noticia relacionada con Facebook, que está aplicando políticas de privacidad a menores en tiempo real. Es decir, las redes sociales están ahí, yo las uso continuamente. Sí que quería ilustrar un ejemplo de una cosa que creo que es interesante y quiero que lo percibáis cuando se habla del debate entre redes sociales buenas, malas, bueno, los aspectos positivos y negativos. Hablaba con un amigo el otro día que tiene una niña de 2 años y tiene un iPad. Entonces, la niña, cuando ve la tele, no busca el mando para cambiar de canal, va a la tele y le da, ¿vale? Directamente pulsa sobre la pantalla. La mayoría de nosotros hemos visto televisiones que había que levantarte y lo del mando era una innovación. Es decir, las redes sociales no son buenas ni malas, las redes sociales son, y están ahí y van a estar. Y el enfoque que tenemos que adoptar es el que es una tecnología que está, que se va a utilizar y que no tenemos que ponernos o demasiado histéricos con determinados casos que suceden. Pues bueno, lo que hay que hacer es aprender a utilizarlo. Yo, como digo, no soy padre, bueno, tampoco, digamos, tengo una edad para tener unos hijos en principio que fuesen adolescentes o que estuviesen en redes sociales, y por lo tanto pues no me siento tampoco muy legitimado para dar consejos a quienes sí lo soy, ¿no? Pero tened en cuenta que esta tecnología es nueva para ellos y para vosotros. O sea, os incentivo, no tengáis miedo a ese salto digital. Los niños están aprendiendo una tecnología que es nueva, pero es nueva para todos. Y esto no es una cosa que a ellos viene ya de nacimiento. Es decir, yo recuerdo, cuando yo tenía un ordenador, mi madre me decía, ¿qué haces ahí? Digo, pues ven y velo. Es que igual toco algo y lo rompo, es igual. Se reinstala y no pasa nada. No hay ningún problema en romperlo. Se trata de... Y todos aprendemos al mismo tiempo. Y esa brecha, yo creo que es muy interesante separarla y romperla para entender qué es lo que hacen los niños o qué hacen los adolescentes en las redes sociales y qué es lo que sucede, cómo funciona y qué mecanismos hay, porque hay mecanismos para casi todo. Como decía la defensora, no es que tengamos una legislación precisamente pensada en las redes sociales. El caso más claro es que la Ley Orgánica 1/82, que es la que regula la protección del derecho al honor, digamos, lo que regula fundamentalmente es, como digo, es del año 82. Pensar en redes sociales en el año 82 es absurdo. Una de las consideraciones que tiene, por ejemplo, es que el uso de la imagen o el uso de la identidad de las personas no se admite para personas por debajo de 14 años, porque lo que hace es remitir a la normativa civil, y la interpretación que se hace es bueno, que por debajo de 14 años nadie puede prestar su consentimiento para estar en redes sociales. Por lo tanto, tenemos un grupo de gente, un grupo de edad que perfectamente, con los tiempos que tenemos hoy en día, desde los 11, 12, 13 años, que legalmente no pueden estar en redes sociales si no es con el consentimiento expreso por escrito de su padre y, según el artículo 3 de esta ley orgánica, sin informar a la Fiscalía. Sí, a ver, a la Fiscalía se le empiezan a llegar peticiones de que mi hijo quiere darse de alta en Twitter. Lo que contestaría. Pero vemos que efectivamente hay una disonancia entre lo que es el texto legal de una ley pensada en un contexto diferente a la situación actual. Hoy en día, pues lo que os comentaba, ha salido hoy la noticia de que Facebook está empezando a retirar perfiles que identifica que son de menos de 14 años, porque es un poco la edad de consenso que se está llegando a nivel internacional de cuándo se puede entrar en redes sociales. Otra ley que afecta a todo esto, que es la Ley Orgánica 15/99, y estamos hablando del año 99, es decir, ya ha pasado tiempo y en redes sociales y en Internet ha pasado toda una vida, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que va un poco en esta línea, ¿no? La que protege la intimidad, la que protege qué hacen las empresas con los datos. Bueno, la ley esta deriva de una directiva que yo siempre critico y que tiene mucho que ver con los problemas que están dando ahora mismo entre Google y la Agencia Española de Protección de Datos por el tema del uso que hace de los datos, de la captación de imágenes con los coches. Pero el problema es que esta ley estaba pensada para aplicar a las empresas en función de donde tienen los equipos que tratan los datos, ¿vale? Es decir, la ley se aplica a una empresa que está en Europa porque sus servidores están en Europa. Y no piensa en el lugar de donde son los datos de los ciudadanos. Es absolutamente... Yo no lo entiendo por qué se toma esa decisión. Imagino que es para no impedir que empresas americanas se pudiesen establecer o prestar servicios en Europa, pero desde luego no estaba pensando en Internet. Yo hoy en día puedo darme de alta en una red social que está en Estados Unidos y no tiene por qué cumplir nada de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos queda fuera del ámbito de aplicación para esa empresa. Por lo tanto, no sé
ni quién está tratando mis datos, ni qué está haciendo con ellos. Todos los problemas que ha habido con las aplicaciones en Facebook, por ejemplo, de que estaban vendiendo datos a las empresas, que ponían aplicaciones tipo Farmville y todo esto, están vendiéndolos. Y bueno, Facebook respondía ante las autoridades americanas. Pero no vemos que sancione la Agencia Española de Protección de Datos, que se molesta en sancionar a empresas españolas, a empresas que están aquí. No vemos que sancione ni a Google ni a Facebook. ¿Por qué? Pues realmente porque tiene un problema del ámbito de aplicación. Precisamente esta cuestión va a ser objeto de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si Facebook y Google y estas empresas tienen que someterse a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ahí tenemos un problema normativo que yo creo que hay que corregir, y de hecho las recomendaciones a nivel europeo van en ese sentido, de que las empresas, aunque sean de donde sean, se sometan a la legislación española o a la legislación europea si quieren prestar un servicio en España. Como digo, esto, pues ya veis un poco que no tenemos leyes muy adaptadas. Si hablamos ahora del problema de la propiedad intelectual, pues ya veis el revuelo que hay y la situación que tenemos. Tenemos una ley vigente, que aunque es reformada en el año 2006, pero la ley es la del año 1996, y que no tiene prácticamente en absoluto en cuenta los usos que son comunes dentro de la sociedad en Internet. Es decir, el que yo vaya, coja una canción, o yo coja el vídeo ese de Hitler en el hundimiento gritando y le pongo unos subtítulos, todo eso son acciones que no están consentidas. El problema que se planteaba, ¿cómo incorporo materiales educativos que sean interesantes para los alumnos? Respetando la propiedad intelectual, tengo que localizar a quién es el titular de los derechos del vídeo. Pero además es que tengo que localizar a quiénes son los intérpretes o ejecutantes que puede haber en el vídeo, es decir, los actores. Yo no soy el guionista, los actores, el que ha grabado la película. Cada uno de ellos está representado por una entidad de gestión diferente. Con lo cual, si quiero ir a pedir un permiso, puede que no tenga que pedir solo a las GAR, tenga que pedir a Dama y tenga que pedir a Ejeda. ¿Cómo hacemos eso dentro del entorno educativo para generar materiales o que los alumnos puedan generar materiales? Nos enfrentamos a un problema de adaptación de la legislación a la realidad social. Hay una discrepancia, hay una disociación que nos impide avanzar hacia nuevos modelos, pues lo que comentabas antes, ¿no? De que se haga una red social de profesores que vuelquen contenidos, que de esos contenidos pues estén a disposición de otros. ¿Por qué? Lo que decían antes. ¿Por qué no se me ocurren ejercicios que hacer con mis alumnos? Es que igual a un señor de Murcia a un profesor de Murcia se le ha ocurrido hacer ejercicios para sus alumnos, pues compártalos, no pensemos dos veces, no reinventemos la rueda dos veces. Es decir, hay herramientas y en ese sentido pues podemos hablar de licencias tipo Creative Commons, tipo de que la administración apueste o impulse determinadas licencias que permitan a los contenidos que se desarrollan con el dinero de todos. Se hablaba antes de que los profesores cobren más. A mí me parece bien que un profesor que desarrolla un manual pues perciba más dinero por su trabajo, pero que ese trabajo no sea del profesor, es decir, que sea de la administración y que por lo tanto lo podamos utilizar entre todos. Eso también es interesante plantearlo. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, si podemos ahondar algo más. Algunas recomendaciones sobre redes sociales sí que os daría a los padres, en base a cuando vienen al despacho con algún problema. Tratad de conocer las redes sociales, tratad de iniciar a los hijos en las redes sociales a través de vuestro propio perfil, es decir, que vayan viendo cómo funciona la red social, crearos un perfil, elegir redes sociales que estén muy consolidadas. ¿Por qué? Porque siempre será más fácil que haya una responsabilidad de lo que se hace con ello. Es decir, si sale una nueva red social que no tengo muy claro qué es, que no tiene muchos usuarios, pues bueno, el que luego se puedan vender los datos, que con las fotografías se pueden hacer determinadas cosas, pues siempre estará menos controlado. Y yo sí que aconsejaría también apostar por redes sociales que están en España, que sabemos la legislación que utilizan. Y Twenty me parece, en el sentido que tiene una estrechísima colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos para desarrollar protocolos de identificación de perfiles de menores, es decir, perfiles de niños de 12 años que quieren estar en Twenty porque su primo de 14 está en Twenty. Entonces meten datos falsos, pero al final, bueno, pues les acaban pillando. Lo que ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos, y a mi juicio es correcto, aunque no sea estrictamente cumplir con la ley desde el punto de vista formalista, es, bueno, en vez de hacer o matar a sanciones a una red social en desarrollo como Twenty, por ejemplo, porque un menor ha puesto los datos sin la autorización de los padres, o porque ha habido un problema y al final impedir el desarrollo de esa red social, es colaborar con ellos en implementar protocolos que ayuden a identificar y a cumplir bien con la gestión de los datos. ¿Por qué? Porque si los chavales no encontraban un nicho en una red social en España, lo iban a encontrar en otra en el extranjero. Y, como decía, con un problema de sometimiento de las normas. Entonces también está un poco la inteligencia de poder entender esto y de apostar por el mal menor. Ya digo, lo que no quiero es que os llevéis, que penséis que Internet es una jungla tampoco. O sea, no es cierto. Bueno. Hay normas, deben ser mejoradas, pero hay conductas que yo creo que con un poco de voluntad, conociendo, perdiendo un poco el tiempo, molestándose en entender lo que hace
vuestro hijo, pues bueno, no generan mayor problema. No es. Muchísimas gracias, David. La verdad es que poco a poco se va poniendo el acento sobre la realidad. Siempre que ha habido sociedad, siempre que ha habido grupos, unos han actuado correctamente, otros han actuado no correctamente. En todo caso, lo que sí que parece que es trascendente e importante es que poco a poco la norma se vaya regulando y se vaya adaptando a estas nuevas realidades que muchas veces las pilla con bicambio. Pero en todo caso, bueno, pues es una mitad que luego podremos hacer propuestas, luego podremos ver cómo lo podemos mejorar. Sigue pendiente la situación de esa relación entre las redes sociales y la educación. Por ahora parece que es un asunto interesante, es un asunto que se va a explorar, que puede colaborar evidentemente dentro de un uso adecuado, no de un uso abusivo, sino de un uso adecuado. Muchísimas gracias. Pasamos a otro sector, pasamos al sector de los padres, pasamos al sector de los que estamos permanentemente en atención y en preocupación con lo que puedan hacer nuestros hijos, sobre todo en determinadas edades, ¿no? Porque antes parece que era más fácil ser padre. Antes parece que venían los hijos con las instrucciones debajo del... Y ahora ya no. Llevamos una temporada, unos años en los que parece que estos hijos vienen de una manera un tanto alocada. ¿Qué opinan los padres? Kilian, ¿qué opinas sobre las redes sociales y la educación? Buenas tardes a todos. Antes que nada, dar las gracias a los miembros del NOS y a la Consejería por habernos invitado. Unas gracias en nombre de la Junta Directiva de FAPA Rioja, a la cual represento ahora mismo. Y bueno, la verdad es que estaba dándole vueltas un poco cuando aceptamos la invitación. Estuvimos dándole vueltas a ver por qué podíamos contar y qué podíamos analizar al respecto. Y pensábamos, bueno, pues en mi caso yo soy padre de 3 niños y podría ser una razón, pero no era suficiente. Entonces estuvimos analizando un poco y pensando, y entonces surgió el clic que mencionó antes Ricardo, y entendimos que la cuestión estaba en que, por ejemplo, nuestra federación, al igual que otras relacionadas con el mundo de los padres, era una red social en sí misma. Es decir, 30 años llevamos ya en el mundo de la información y la educación a los padres. Entonces, era una red social primitiva, eso sí, unidireccional, porque empezamos con el teléfono, luego pasamos al fax y luego, bueno, puntualmente fuimos desarrollando lo que fue el correo electrónico y en la etapa que estamos ahora es la más interesante. Estamos intentando implantar un poco las redes sociales en el entorno asociativo, no solo como marca, no solo como organización, sino un poco en el entorno de información y educación. Es decir, pasamos de una red social primitiva unidireccional y pasamos a una actual donde es multidireccional. Es decir, implantamos las redes sociales en un servicio que es más allá del correo electrónico, donde tú repartes información y luego la recibes, sino que entres en algo más vivo, más quizás más nítido, donde tú recibes y das información al mismo tiempo, ¿no? Los blogs, las redes sociales, Facebook, donde nos hemos implantado, Twenty, donde estamos entrando poco a poco, Twitter, donde también estamos implantados. Entonces, a raíz de esa reflexión, fuimos pensando un poco qué tipo de experiencias podíamos acabar resumiendo, ¿no? Una de las más fáciles es la negativa, es decir, los padres lo ven todo negativo, pero quizás yo soy más partidario de abandonarla porque quizás está mediatizada, ¿no? Por lo que leen en las noticias, por lo que leen en la prensa, los análisis más negativos de las redes sociales. Yo también creo en las redes sociales, yo soy un fanático defensor de las mismas porque es una herramienta que considero vital para una organización donde el tiempo escasea, las relaciones presenciales son escasas y cada vez más difíciles. Entonces, considero que es una herramienta que hay que implantar, sí o sí. La cuestión es que hay que luchar contra muchas barreras y de ello doy fe, porque a la hora de llegar a los padres, las redes sociales quizás es algo todavía místico, algo etéreo, algo utópico. No solo porque no se tiene la herramienta en sí mismo, sino porque no se le da la importancia necesaria. Es decir, los padres debemos primero entender la importancia vital que tienen las redes sociales como herramienta de comunicación y sobre todo porque tenemos que adelantarnos, y esa es otra reflexión que hicimos en la Junta Directiva,
de que tenemos que adelantarnos a los hijos. Si la administración no puede seguir cierto ritmo, las familias tenemos que adelantarnos y aprender a usar esas herramientas. Tenemos que conocerlas y tener un esfuerzo que implica tiempo, porque no nos olvidemos que los niños y los adolescentes manejan esas herramientas no solo porque les gusta, sino porque tienen tiempo. Y eso quizás a las familias, a los padres, a las madres, nos falta, porque llega un momento en el día, por la noche, donde no tenemos ganas de investigar, de analizar, de ver qué están haciendo, de analizar las noticias que salen en los medios, sobre cómo usan las redes sociales, las herramientas de privacidad que antes habíais comentado. Entonces, hay que dedicarle un esfuerzo de tiempo, de ganas, de interés, pero sobre todo por el bien de nuestros hijos. Es decir, hay que adelantarse un poco a lo que es la lentitud que ven muchos en el apartado de la administración, ¿no? Quizás se podría ir más rápido, no sé, ahí ya sería cuestión de otro debate, de otra mesa redonda, como había dicho antes Pablo, porque ya habría que analizar otros porqués. Entonces, de estas experiencias, de este interés, es la lucha que tienen los padres por evitar los huérfanos digitales que antes habíais mencionado. Y entonces, FAPA Rioja lo que hace es entrar para informar y educar. ¿Educar cómo? De una manera de ejemplo, es decir, como antes habíais mencionado, hay que andar, hay que ir a explorar, hay que perderle miedo a estas cosas, hay que aprender de los niños. En ese sentido, yo creo que es muy importante imitarles, es decir, cacharrear, no tener miedo siempre con las debidas precauciones, claro, pero no perder el miedo a cacharrear, a investigar, a formar un perfil, otro perfil, entrar aquí, a ver qué hay por aquí, conocer las herramientas. Una vez que conoces las herramientas, al final es lo que nos explicaron diáfanamente en un congreso que tuvimos en León en noviembre del año pasado. Uno de los ponentes fue muy explícito, es decir, ¿qué más da que sepan aprender mejor el móvil, la PSP, la Nintendo? Al final lo que les faltará es lo que nosotros podemos aportar como padres, sentido común, experiencia, saber estar. Es decir, un profesor de universidad nos comentaba, y tal como he podido escuchar en el café, parece que la cuestión se repite, el profesor universitario nos decía cómo sus alumnos sí, tenían mucho conocimiento, pero no sabían expresarlo, no sabían redactar un buen email para poder llegar a otro colegio, a otra organización, no sabían cómo llegar a otras personas de otras latitudes, de otros usos y costumbres. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros. Si no es por educación, es por sentido común, y si no es por sentido común, ya es por experiencia. O sea, que tenemos mucho que aportar y tenemos que quitar el miedo como familia, como padres y madres, a cacharrear, a investigar, a ponernos en la piel de los niños. Y en esa actitud es la que nos encontramos ahora la organización. Es decir, intentamos que otros padres vean en nuestro ejemplo, es decir, si nos ponemos en Facebook, pues explicarles un poco lo que significa eso. Si ponemos el correo electrónico, que es que estamos hablando ya de gente que ni entiende el correo electrónico, ni sabe manejarlo, o sea que tenemos que ir hacia atrás. Es decir, hay gente que todavía a las redes sociales le parece una galaxia muy, muy lejana. Estamos hablando de cuestiones básicas y eso existe todavía. Es decir, a muchas familias hay que explicarles lo del correo electrónico, qué es, cómo se usa, cómo implantarlo. Y a partir de ahí desarrollar una serie de experiencias donde la comunicación, la información y la educación sea la base para desarrollar un interés por las redes sociales. Muy bien. Bien. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Las redes sociales están ahí, dicen los expertos han llegado para quedarse, no para irse. Luego no nos queda más remedio que hacer frente a la situación. Y además, poniendo sobre la mesa algo que yo creo que es fundamental, que es el trabajo colaborativo. Es decir, cuando nos damos cuenta de que algún elemento del que no podemos dar cuenta de una manera plena, de una manera decidida, lo mejor que podemos hacer es acudir al que tenemos al lado, al que de alguna manera está en tu misma situación también, y siempre dos piensan más y mejor que nosotros. Por lo tanto, esa llamada al trabajo colaborativo, teniendo en cuenta también siempre esa privacidad, luego hablaremos de la privacidad y de qué medidas o de qué soluciones puede haber para ese asunto, quizás sea uno de los más complejos, ¿no? De los más negativos, digamos, que puedan tener las redes sociales. Enrique, por favor. Gracias. Muy bien, pues agradecer a ACNOS y a la Consejería de Educación la invitación a CONCAPA.
Pues yo lo he hecho lo poco que he preparado un poco en plan de consejos, ¿no? Lo que vemos nosotros un poco como problemática que se plantea a los padres. Entonces, pues que las redes sociales son buenas o malas según las utilicemos, porque todo lo que se va a colgar en la red al final, pues muchas veces va a ser difícil suprimirlo. Y el ejemplo lo tenemos ahí, cuando aceptas el contrato de Facebook, pues claramente dice que renuncias a cualquier poder sobre tu información, sobre tu contenido personal, y que se lo cedes a esa empresa que lo podrá utilizar todos tus datos para lo que quiera, para venderlos, cederlos a otras empresas, etcétera. Y por si no fuera poco, si tú los borras, la empresa puede conservar una copia de esos datos y legalmente sin que tú puedas hacer nada. O sea que ahí hay que tener cuidado, ¿no? Twenty, sin embargo, deja una mayor responsabilidad para lo que es el control de los contenidos a los propios usuarios. Pues los padres yo creo que tenemos que estar ahí muy pendientes de peligros que están ahí, ¿no? Como accesos a temáticas pues no apropiadas para menores, todo lo relacionado con sexo, violencia, pornografía, y que se puede hacer muchas veces también un uso indebido de imágenes que ese menor cuelga en la red, que muchas veces pueden ser engañados en redes sociales o en chat sobre información de hábitos en casa. Hay que insistirles que no pongan nada de periodos vacacionales, de horas de trabajo, de horarios en los que están solos en casa, de cuándo van a ir a un determinado sitio, ¿no? Pues que iban a un entrenamiento concreto y la gente pues te vigila, ¿no? Y te observa y sabe que el martes y jueves vas concretamente a un sitio a entrenar o a una reunión. Tener cuidado con las ventas fraudulentas, con las estafas que les pueden engañar, ¿no? Y que puede tener un contenido económico y un coste económico para la familia. Pues yo recuerdo que unos padres estaban preocupados por un juego que había, que era el Jabu, que era que los niños tenían que ir comprando mobiliario para ir decorando y vistiendo una casa. Entonces, como los niños menores de edad no se les podía tirar de tarjeta, uso de tarjeta, pero del móvil, cuando tenían un móvil, pues les quitaba el saldo del móvil. Entonces había niños que habían hecho un gasto tremendo, ¿no? Con el juego del Jabu, ¿no? O sea que los estafadores están ahí y saben cómo darle la vuelta al argumento para aprovecharse de los niños. Y la idea un poco de que, pues, del gran hermano, ¿no? De que somos observados, somos vigilados, que ven las páginas que hemos visitado, hay que inculcarles esto, nuestras aficiones, nuestros datos, y luego que se pueden producir problemas de suplantación de personalidad, ¿no? De las fotos que se cuelgan. Y muchas veces yo les pongo como ejemplo que no ponemos fotos en las puertas de casa, en el portal, y que muchas veces se está llegando a un punto en el que Internet nos da una falsa imagen de privacidad, ¿no? Estamos allí sentados en el salón de nuestra casa cómodamente, pero sin embargo pues todo eso tiene está siendo visto, ¿no? Está siendo observado, ¿no? Yo les insisto muchas veces a los alumnos, ¿no? Que tengan cuidado con todo lo que es relacionado con el bullying, con cosas que pongan, fotos o comentarios que pueden incurrir en delitos, ¿no? De injurias, de calumnias tipificados, y ellos se creen que no están haciendo nada malo, ¿no? Y con los profesores lo mismo, ¿no? Y ahora más con la figura de autoridad del profesor, pues tienen una especial agravante, ¿no? Son delitos que tienen una especial gravedad, ¿no? Incurren en un delito de mayor gravedad. Y como consejos, pues eso, ¿no? Insistir un poco en lo mismo, ¿no? Que no compartan información personal con gente que no conozcan, que comprueben bien la configuración de los perfiles, que vean las fotos en las que están ellos etiquetados, y que si navegan en PCs que comparten, pues que recuerden encerrar bien las sesiones, que las páginas en las que estén registrados también las tengan muy en cuenta, que no aporten datos, que no compartan nunca contraseñas, que si comparten imágenes o información de otras personas a través de Internet se aseguren de que esos datos no los van a molestar, ¿no? Si hacen algún comentario de alguien o que van a perjudicar a un protagonista. Tener cuidado a veces con cadenas tipo OAX, me parece está bien dicho, OAX, ¿no? Pues que bajo una emergencia o una petición de solidaridad o de salvar o de ayudar a alguien, lo que están haciendo muchas veces es recopilar miles de direcciones de mail y se aprovechan de ellas, ¿no?
y que antes de aceptar una petición de amistad piensen si de verdad conocen a esa persona, que miren su perfil, que accedan a sus datos para ver un poco, porque si no ellos son los que pueden comprobar toda tu información, todo tu entorno, toda tu vida íntima. Y por hablar también de lo bueno que también tienen todas las redes sociales, decir que es un gran apoyo para las tareas escolares, que es una nueva forma de aprender, que posibilita una relación y una diversión, ¿no?, para los jóvenes, que fomenta la creatividad, que facilita la solidaridad, pero que no nos podemos chupar el dedo, ¿no?, que tenemos que estar ahí muy atentos y que, con pequeños ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay en todas las habitaciones ordenador, ¿no? Igual que muchas veces no pondríamos, ser prácticos, no pondríamos un microondas en la habitación, a veces tampoco hay que ponerlo, sino en un sitio común de la casa donde se pueda ejercer un poco más ese control paterno, sobre el tiempo que duran las conexiones, sobre el momento en el que se producen, sobre los contenidos que están pasando por la pantalla de ese ordenador. O sea que muchas veces la precaución es una buena herramienta. Y nada más. Muy bien, muy bien. La experiencia hecha práctica, ¿no? Sí. Cuando hablaba antes, David, de que los problemas se arreglan con educación, es decir, que muchas veces no es cuestión de tener que acudir a un determinado artículo, a una determinada norma, sino sentémonos y hablemos. La educación o las buenas prácticas, evidentemente esto ha sido un vademecum de todas y cada una de las conductas y en el ámbito concreto. Seguimos hablando de la privacidad, por lo tanto sigue estando ahí presente la falsa privacidad, porque pensamos que no nos ve nadie, estamos tranquilamente en casa y siempre quedan restos por cualquier sitio, ¿eh? Bien, Ramos nos cuenta. No, la última no, aquí no hay ni último ni primero. Si pudiéramos ser coetáneos estaríamos todos en el ámbito simultáneo, pero es evidente que hay que empezar y terminar por algún lado, ¿no? Danos tu parecer sobre el tema y al final ya se pueden ir preparando algunas de las preguntas que les voy a hacer y que les adelanto. El fondo del asunto es ver si las redes sociales son un buen instrumento, favorecen las metodologías activas, prácticas de la educación. Por lo tanto, una pregunta va a ir por ahí, por ese ámbito. Las redes sociales mejoran y fomentan el aprendizaje, sobre todo desde ese ámbito que decía también Kilian sobre el aprendizaje colaborativo. Cómo solucionar o cómo arreglar esa privacidad, ese asunto que está por ahí por el medio. Pero entre tanto, y mientras les doy tiempo para que piensen, excepto para Ramos, Ramos nos cuenta lo que sucede con ese blog colaborativo en el ámbito de la literatura. Lo malo que ha dicho Carmen Ruiz antes en su intervención, creo que era Carmen Ruiz, dice, es que ya está todo dicho. Es que con lo mío, ya está todo, pero todo dicho, ya lo veréis. Pero como me gusta hablar y tengo un público al que hablar, lo voy a contar. En este foro soy Tomasa, soy una Tomasa, como me han presentado, pertenezco a la Asociación de la Casa de Tomasa, creada por 4 madres no docentes, entusiastas de la lectura, cuyos fines son la promoción de la lectura en familia y ahora también en la escuela. Ayer mismo, otras Tomasas estaban en unas jornadas de educación afectivo-sexual, con cuentos que se atreven allí en la universidad. Las Tomasas estamos por todos los sitios, ya veis. ¿Y qué pasa con estas Tomasas? Que tenemos un blog al que podéis acudir, porque para vuestra biblioteca familiar, para un regalo, para leer a vuestros hijos, para leer vosotros, ahí hay cosas. Tienen 400 entradas diarias, fijaos, tiene 1 año y medio y tiene más de 130.000 visitas a este momento. Yo entro alguna vez al día, o sea que también lo mío cuenta, pero bueno, ahí está. Y en esta mesa, mi aportación va a ser muy subjetiva, fruto de mis conversaciones con otras madres, sobre todo con algún padre, y que no viene de ningún estudio ni investigación de la Casa de Tomasa, ya os lo digo así. Mi saber proviene de la charla, del diálogo, del debate con otras madres sobre todo, y con otros padres sobre distintos temas educativos, además del de que nos toca hoy en estas jornadas. Proviene de comunicarme con otros padres en los clubes de lectura, en los que participo y he participado, en las asociaciones de padres y madres de las que soy socia, pago mi cuota, estoy ahí, en FAPA Rioja como miembro junto a Kilian, de esa junta directiva que estamos, en las charlas
que doy de competencias básicas que me encontré yo con casi 400 padres que les llevo un calendario en competencias básicas para que se trabaje en familia ese tema, y ahí me encuentro en charlas, talleres y jornadas que me voy encontrando con padres que están y madres que están ahí en el mundo educativo, y también con profesores, porque también me los encuentro, porque suelen ser padres, muchos profesores y profesoras, y también pues porque en ese club de lectura que todo el mundo va, pues ahí estamos, padres. Bueno. También proviene de mis charlas con otros padres y madres en otros entornos, en el trabajo, en el autobús urbano, en los momentos de ocio. Yo participo en una comunidad cristiana a la que pertenezco y hablamos también de temas educativos porque tenemos hijos, en mis momentos de formación y estudio. Porque yo soy muy cansa y con todo el mundo pues hablo, comento, digo, y de lo que me interesa, pues ahí estoy. No sé qué tanto por ciento de la población somos padre o madre, muchos me parece, muchos. Entonces, con todos ellos charlo, dialogo, hablo. Y a veces se pronuncian de manera personal y presencial estas charlas, también por teléfono, por correo electrónico y en foros. ¿Qué ha pasado? Que a través de mis relaciones sociales, de mis conversaciones, de mis hablares, he construido mi persona, he adquirido muchos aprendizajes para vivir la vida que deseo vivir, o que a veces me imponen otros, pero bueno, que deseo vivir. Y la lectura, el estudio, la reflexión y la acción, lo que hago, también me llevan a ello. ¿Y cómo me comunico? Pues reflexiono, hablo, escucho, reflexiono, hablo, escucho. O sea, combinaciones de 3 elementos, ¿cómo era aquello? Pues algo así. A lo que voy, que me pierdo. Las opiniones que tengo de este tema no son científicas, son vitales. Y opino, pienso, y mi expresión, que las madres, y ya lo he dicho antes, que hablo más con madres, tienen un desconocimiento de las redes sociales, al menos en la franja de edad que yo me muevo. Ahora estoy en la ESO, pues con esos padres y madres me muevo de muchas edades, pero sobre todo de las mismas, pues tienen un desconocimiento y eso provoca desconfianza. Son poco competentes digitalmente. Y eso provoca desconfianza, recelo y miedo. Mis padres, mi padre y mi madre, también desconfiaban de esos avances tecnológicos o sociales que se iban produciendo. Cuando los padres son de edades más tempranas o de mi edad, pero esto les va, pues resulta que pueden apreciar mejor las ventajas y desventajas de esta herramienta. Utilizan las redes sociales, ya los vemos, igual que los chavales, pues para conseguir amigos que hace tiempo que no se veían, para exponer ideas, pensamientos, sentimientos, compartir acontecimientos y también conocimiento. Que hay un deseo, yo creo que por parte de todos, de que alguien nos lea, alguien nos escuche, alguien nos hable. Y leer a alguien, escuchar, hablar. Nos genera desconfianza también y miedo esos titulares gruesos que después trabaja María Buello, trabaja David con ellos, del mal uso de las redes sociales y en general de las TIC. Nos llegan los delitos que se cometen con esas herramientas. Muy pocas veces nos llegan las bondades que hoy se ha contado aquí por parte de los profesores también. Pero lo curioso es que también encuentro padres y madres que confían en sus hijos, porque ellos les han educado. Mira, yo en parte confío en mis hijos, sé que he puesto en mi casa, ¿no? Se comunican con ellos, les han inculcado unos valores que deben de servir tanto para cruzar la calle, ir a la disco o navegar en la red. Saben lo que tienen en casa. Y con esas precauciones, porque los hijos cambian. Hasta los 11 años sabemos cómo son, de 12 a 12, de 13 a 15, bueno, pues se van encontrando y están en otros contextos que no sabemos que están aprendiendo. Pero bueno, algo hemos sembrado y ahí hemos puesto. ¿Qué pasa? Que también los padres no se fían tanto de lo que otros, con esas herramientas, pueden hacer a sus hijos, porque les puede dañar. Yo creo que de mis conversaciones eso. Pero también quiero presentar algo distinto, que miremos a nuestros hijos, cómo han aprendido a manejar determinadas herramientas o a relacionarse con otros al margen de los adultos. Aquí ya se ha dicho en este foro, ¿no? Ellos se han hecho expertos usando estas herramientas. ¿Pero dónde? En sus tiempos de ocio. Y también han aprendido de sus iguales. Ellos han aprendido sin leer ni una sola instrucción y sin casi presencia de adultos. Ellos nos enseñan a nosotros. Aquí ya se ha dicho, huérfanos de padres.
Nosotros como madres y vosotros, bueno, nosotras como madres, vosotros como padres, debemos inculcar unos valores para esas relaciones con los demás, también a través de la red. Los mismos que tienen que tener buenas relaciones en el patio, en la discoteca, en el campamento, en el cole. Los adultos que estemos con ellos, los adultos, somos sus padres y sobre todo sus profesores. Se encuentran muy poquitos otros adultos, a veces en las extraescolares, pero muy pocos adultos. Que no los abandonemos, tenemos que hacer nuestro papel, porque no podemos abandonarlos aunque no conozcamos estas herramientas que usan. Como tampoco los abandonamos o no debemos abandonarles en sus tiempos de ocio, en su comportamiento cívico, político, social, en sus relaciones afectivos sexuales, en sus aprendizajes académicos, en su adquisición de la autonomía. Que estemos presentes, según yo, sin excesivo proteccionismo, pero no lo debemos abandonar. Y si las redes sociales no las conocemos o no somos competentes digitalmente y para el tratamiento de la información, los adultos que estemos a su lado tendremos más dudas, más miedos y tal vez valoraremos peor las ventajas y sobredimensionaremos los riesgos. Hago una llamada a padres, madres, adultos, acompañantes. Hay que saber, hay que conocer, no generalizar y que no sea de oídas. Tenemos que saber. Enrique se ve que sabe, porque nos ha presentado algo. Ahí están las redes sociales, queramos o no, y nuestros hijos las usan. Y aquel que no las usa, por prohibición, miedo, desconocimiento, se está perdiendo cosas. Relaciones con otros, poder compartir conocimientos, hacerse autónomo y más experto en el manejo de unas herramientas que por ahora los va a necesitar para muchas cosas, para el trabajo, el estudio, la adquisición de conocimiento, para cuestiones lúdicas. Hay que apreciar los riesgos en su verdadero valor. Y también quiero hablar de cómo veo las redes sociales en los aprendizajes en la educación. Lo que sí que queremos padres y madres, la Asociación La Casa de Tomasa, es que algo tiene que cambiar en la educación. Aquí se ha dicho, si se sigue haciendo lo mismo, los mismos resultados. Fracaso escolar, se ha hablado de muchas cosas. Bien, tiene que haber cambios metodológicos y traer estas herramientas o otras. Bueno, a Laura le ha traído estas herramientas y las usa, ¿no? Pues bueno, otros puede ser que utilicen el teatro, otros puede ser que utilicen otra serie de cosas. Y lo que me ha gustado mucho de Ricardo, el éxito para todos. El aprendizaje, todos tienen que tener acceso y todos tienen que llegar a los aprendizajes. Yo creo que las redes sociales pueden apoyar esto. Pues bienvenido, bienvenido. Y sobre todo porque también hay trabajo colaborativo. Nada más. Muy bien, muy bien. Nos lo ha contado de una manera. Soy cuentista de la Casa de Tomasa. ¿Cómo se nota que eres cuentista? Bien, la verdad es que ha puesto sobre la mesa un asunto que ha estado sobrevolando también la participación del resto, que es cuando se habla del aprendizaje informal. Esto es algo que se ha aparecido también de una manera muy clara en la ponencia inaugural de Ricardo. No he podido escuchar la otra, pero me imagino que también habrá aparecido en todo el ámbito del aprendizaje informal. Y también en esta, insisto, ha llegado a eso. Bueno, pues hablemos de aprendizaje. Ramos se ha adelantado y ya nos ha dado porque sabía que no iba a tener tiempo. De ahí que se ha adelantado. Decíamos que hay riesgos, evidentemente, pero los riesgos los hay en todas las facetas y en todas las actividades que el ser humano pueda llevar a cabo. Los riesgos están precisamente para demostrar la capacidad que tenemos de superarlos. Porque no nos equivoquemos, los riesgos también los producimos nosotros. No es que nos vengan ajenos, no es que nos vengan impuestos, sino que son el resultado de nuestra manera de actuar. Y si son el resultado de nuestra manera de actuar, es porque tenemos capacidad de poderlo solucionar. Eso es lo que yo les pido, o lo que os voy a pedir a continuación. ¿Cómo podemos superar esos riesgos? Por lo tanto, las redes sociales, a pesar de los riesgos que hemos visto, pueden desempeñar un papel importante, positivo, bueno, para lo que es el aprendizaje. Muy rápidamente cada uno, Empezamos por el mismo orden que... Bueno, yo voy a contestar, pese a que soy muy riojana, además de este valle, la Valle de Liregua, soy de Albelda, voy a contestar a la gallega. Voy a lanzar dos preguntas al auditorio para decir si efectivamente las redes sociales pueden ser un instrumento adecuado para el desarrollo del derecho fundamental a la educación. Primera pregunta.
¿Disponemos de recursos y de medios suficientes como para implantación de este tipo de plataformas? Segunda pregunta. ¿Tenemos un profesorado lo suficientemente formado y que domine estas nuevas tecnologías y que esté dispuesto a utilizar las redes sociales como instrumento para la educación? Solamente eso. Yo no voy a lanzar preguntas, pero sí que en mi experiencia de una persona que, como he dicho, vivía en Nájera, que mi padre nació en los años 50, yo muy a finales de los 70, se hablaba antes los niños venían con el manual de instrucciones ya aprendido. Es que la diferencia generacional entre padres e hijos era mucho menor. Es decir, los padres y los hijos vivían cosas muy similares a lo largo de su vida en el entorno. Es decir, en un entorno esencialmente rural, como puede ser la Rioja en general, la vida del padre y la del hijo no diferenciaban mucho, más allá de que en un momento dado pudiese salir a estudiar, pero había muchos elementos comunes. Lo que yo he vivido es completamente diferente porque yo tenía muy claro que iba a estudiar, mis padres me iban a dar una educación y me salí un poco de lo que había sido su entorno. Las redes sociales y esta tecnología lo que os da a los padres, desde mi punto de vista, es una oportunidad de compartir algo nuevo con vuestro hijo o con vuestros hijos. Y yo creo que es una oportunidad muy interesante de aprovechar como os decía, esta tecnología es nuevo para todos, es nuevo para ellos y es nuevo para vosotros. Y esa ilusión por descubrir algo, yo creo que compartirla y aprovecharla como una herramienta no solo de educación cultural, desde el punto de vista o académica, sino también personal. Yo creo que en ciertos momentos se desperdicia por ese miedo a enfrentarse a la tecnología, pero no hay que tener ningún miedo. Primero, los ordenadores no se rompen. Hoy en día, además, si se rompe un ordenador, tampoco supone un problema económico como en los años 80, cuando un ordenador valía una cantidad indecente de dinero, ¿no? Es decir, no pasa nada, un ordenador pues se reinstala el sistema operativo y volvemos a empezar, ¿no? Además, está todo en la nube, no se pierden los datos, no sucede nada. Y creo que hay, en línea de lo que se puede aprender o de lo que yo entiendo que se debería aprovechar, esa oportunidad única de que los padres aprendan al mismo tiempo algo que los hijos, algo que no sucedía antes. Yo creo que es una oportunidad histórica. Sí o sí, las redes sociales considero que si tienen su sentido y su misión en el trabajo colaborativo, en la asociacionismo, pues yo creo que en la educación más todavía. Pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho David, de que es una oportunidad para que vayamos juntos, para a ver qué estás haciendo, vamos a investigarlo juntos, para que sea participativo y un nexo de unión. Y al mismo tiempo, ¿por qué no hay que esconderlo? Es una manera también de mantener nuestra autoridad. Es decir, si nosotros sabemos más que los hijos, seguimos manteniendo nuestra autoridad y respeto, simplemente porque podemos enseñarles. Desde esa perspectiva mantenemos la autoridad. Si desconocemos, si pasamos del tema, cuando es algo que está ahí, que es perdido, que puede que ahora mismo sea Twenty, mañana sea ayer Facebook, hoy Twenty, mañana otra vez, que no sabes qué nombre tenga. Pero estamos ahí, investigando más al mismo tiempo. Y yo creo que eso es básico, es decir, adelantarse a la dinámica de los hechos es muy importante y yo creo que eso implica, sí, un esfuerzo, es un poco, es decir, yo parto de la base que evidentemente en el mundo online y offline es todo lo mismo. Y si antes manteníamos un esfuerzo y no teníamos ganas para ir con el niño a jugar al fútbol, cogíamos, bajábamos con él a jugar a la pelota del parque, pues esto es lo mismo, cogemos, nos aguantamos el mal humor, el cansancio y nos sentamos con él, oye, pues vamos a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué lo haces? Si tú crees que... Yo siempre pongo analogías, es decir, yo no te dejo ir al parque de noche a las 10 de la noche porque está oscuro, o no te dejo ir a ciertos sitios, pues aquí es lo mismo, es decir, aplicar un poco el sentido común y explicar que no es que el ordenador sea algo etéreo y que, bueno, tú entras ahí y cuando apagas el ordenador ya parece como que deja de existir, que es tal como veo la experiencia en mis niños que están en primaria, y ellos entienden como que cuando apagan el ordenador ya como que se volatiliza, se evapora, y les intento explicar que no es así, lo mismo que no pueden entrar a cualquier sitio, en fin, aplicar un poco las herramientas de sentido común que hay en el mundo de la vida real. Es decir, no le mandas de golpe y porrazo a recorrer el extremo opuesto de la ciudad, pero sí le mandas a
por el pan, que aprenda a coger los cambios, un poco las competencias básicas, bueno, pues en el entorno digital, con sentido común y estando con ellos de la mano y explorando un poco. Sí, pues yo creo que sí, ¿no? Que es el futuro, las nuevas tecnologías, pues ahora mismo junto al bilingüismo, trilingüismo, pues las nuevas tecnologías es la otra piedra angular clave, ¿no?, de la educación. Y ya cada vez se ven más blogs de profesores que cuelgan allí todos los apuntes de la asignatura, la materia, donde los alumnos pueden intervenir y participar, dar su opinión. He visto libros virtuales donde el alumno entra y hace el resumen del libro de lengua española que se ha leído y va poniendo su opinión, hace un resumen. Y pues clases magistrales, pues invitas a gente importante de distintas materias y se cuelga en la red y los niños lo pueden ver en el aula, y que facilita mucho la creatividad, ¿no? Y que hay que perder el miedo y que en educación es un instrumento buenísimo, ¿no? Y que es el futuro. Muy bien. Si alguien de los asistentes quiere tener alguna intervención, por supuesto. Ricardo. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Son para todos, pero hay algunas implicaciones legales, ¿no? Quería hacer un par de preguntas a la mesa en general, ¿no? Bueno, la primera cuestión es, yo a veces me veo en situaciones kafkianas cuando alguien empieza a leerme la ley de protección de datos, por ejemplo, ¿no? O la ley de propiedad intelectual. Situaciones completamente que son de pura insania mental, porque no las puedes resolver. Pongo un caso, ¿no? Bueno, estamos haciendo una presentación y, bueno, vamos a colgarla en no sé en tal sitio o vamos a colgarla en SlideShare. Y alguien te dice, ¿estás seguro de dónde ha salido esta imagen, por ejemplo? Y digo, pues no, la verdad, es una imagen que busqué en algún sitio. No, pues hay que saber de quién es, hay que citarlo y tal. Bueno, muchas veces semejante cosa es imposible, ¿no? Entonces, claro, me causa cierta preocupación porque en buena medida la educación consiste en mezclar de una manera creativa contenidos que ya están dados. Y ese es el trabajo del profesor. Yo creo que la mayor parte de los profesores no se les puede pedir que escriban, no sé, como Shakespeare, ¿no? Pero pueden hacer un magnífico tema con corte y pega. En música, el remix está considerado como una autoría y como un modo de hacer las cosas. Yo no sé por qué esto puede ser algo parecido, ¿no? Por otra parte, existe la paradoja de que todo se publica y que hay que publicarlo todo, y sin embargo nada se puede utilizar si no es de una manera, no sé, complejísima, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo se puede solucionar esto, pero esto lo veo como uno de los frenos, ¿no? La segunda cuestión es las identidades seguras. Yo creo que la identidad digital tendría que ser una identidad civil tan clara y con tantas responsabilidades como la que tenemos normalmente, ¿no? Claro, uno puede publicar con un nick una barbaridad y no pasa absolutamente nada, pero sin embargo para quitar esa información que le perjudica claramente a alguien tienes un problema de la pena, ¿no? Claro, una de las cosas, por ejemplo, que nos planteamos es que todas las identidades son seguras y por tanto cuando alguien solicita entrar, pues hay un check-in, por así decirlo, y no es automático, para que exista una responsabilidad con relación a lo que se dice. Bueno, no veo cómo se puede solucionar esto en la práctica y me gustaría que me dijerais algo, ¿no? Si me podéis seguir. Hombre, el campo probablemente que en ese sentido, y los dos están avanzados, más avanzado es el de la propiedad intelectual a través de licencias Creative Commons o este tipo de mecanismos. Es decir, que yo como autor de una presentación o de cualquier obra, yo le pongo una serie de condiciones y que otros puedan reutilizarla. Y precisamente es lo que el impulsor del movimiento, Lawrence Lessig, habla, ¿no? Cuando pasa de la cultura del permiso, es decir, yo tengo que pedir permiso para hacer cualquier cosa, con los problemas inherentes a pedir permiso. El primero, localizar a la persona que ha hecho esa fotografía, que a ver quién está, dónde está, y segundo, si me contesta mi petición de permiso, y tercero, qué me pide a cambio de ese permiso. Entonces, se habla del paso de la cultura del permiso a la cultura libre, es decir, en que la obra ya viene con una información predeterminada de cuáles son los derechos y los usos permitidos, y por lo tanto, ya sé cómo tengo que utilizar la obra sin tener que recurrir al autor. En ese sentido, hay bastante avanzado en el ámbito científico también, o sea, hay muchos proyectos, y uno de los más importantes, por ejemplo, es la Wikipedia, aunque en el ámbito educativo está
puede estar bastante denostada, pero es un proyecto plenamente colaborativo, con una licencia que permite que otros citen, cojan Wikimedia, todo el contenido que hay en Wikimedia, desde el punto de vista de fotografías, materiales gráficos, etcétera, que se pueden utilizar en aulas. Bueno, pues a eso se puede utilizar, ahí vienen las menciones correctas de autoría y en ese sentido está bastante avanzado. Respecto de la identidad, pues yo creo que tenemos que empezar a tomar más en serio el DNI digital. Lo tenemos que tomar en serio los ciudadanos y se lo tienen que tomar también en serio las autoridades. Yo creo que con los sistemas de trabajo y de administración que comentaba María, bueno, tenemos un DNI digital que se vendió como que esto era una maravilla, no sé qué, bueno, realmente es muy difícil utilizarlo. Entonces, cuando la gente empieza a percibir que el DNI digital es algo que puede usar constantemente, que los teclados están adaptados, empezaremos a construir la identidad digital a partir de la identidad real y perfectamente identificada, incluso, bueno, pues a través de un NIC. Yo puedo tener mi perfil digital, pero asociado a una identidad real que también me garantiza una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones. Es decir, que si yo hago algo, usted no puede quedar impune. La impunidad, bueno, los que trabajamos en derecho, creo que es una de las cosas de las que huimos, porque la impunidad es una injusticia y además genera otra injusticia, porque la respuesta del que se siente lesionado siempre va a exigir un agravamiento de las penas. Es decir, la impunidad no es una opción, desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo creo que, como ves, sí que hay mecanismos. El problema es que igual no, fuera de lo que es eso, no se difunden, no llegan o no alcanzan, pero algo sí que hay. Voy a abundar, si me permite, Abel. Voy a abundar en lo que ha dicho mi compañero David en relación con el tema que nos plantea sobre la identidad. Sí que está desarrollado por una ley, que es la ley que regula la administración, es decir, el acceso de los ciudadanos a la administración electrónica, que sí que pauta muy bien todo lo relativo pues, al DNI electrónico, a la sede electrónica que tienen las administraciones, etcétera. Y yo creo que en este caso hay mucho desconocimiento, es decir, sí que existe esa normativa, es una ley 11/2007 del Estado, que establece cómo garantizar la identidad de una persona, por ejemplo, cuando va a hacer una transacción económica, cuando va a presentar su declaración de la renta por vía telemática, etcétera, con la garantía del DNI electrónico. Lo que yo creo que no está siendo lo suficientemente informado cómo utilizarlo, cómo llevar a cabo la práctica del DNI electrónico. Muy bien. Muchas gracias. Continuando con Sócrates, que Sócrates ha aparecido y es uno de mis pensadores favoritos, porque a fin de cuentas fue con él con el que se empezó a ver que era eso del descubrimiento. Y aprovechando un comentario que ha habido aquí, donde la satisfacción del poder compartir lo que se siente al aprender algo nuevo, eso es lo que buscaba también Sócrates. Para poder encontrar esa satisfacción hay que preguntarse primero. Y María, la defensora del pueblo, ha hecho 3 preguntas que yo creo que no se pueden quedar en el aire, porque, claro, yo creo que los gallegos también quieren llegar a conclusiones. Si disponemos de recursos, evidentemente los recursos técnicos evidentemente están ahí. Un centro dispone de unos equipamientos informáticos de última generación, en ese sentido, y están muy bien equipados para poder hacer uso de ellos siempre que haya o se dé la segunda cuestión, que la persona es forada. Evidentemente, como se ha comentado en la mesa anterior, la formación del profesorado va cada vez más en esa línea, pero sobre todo también porque son los propios profesores los que están pidiendo, demandando este tipo de formación adaptada y actualizada a las realidades con las que nos encontramos. Y sobre todo nos encontramos también con la clave de la clave del sistema. Y la clave de la clave del sistema, aunque sea repetitivo, es el profesorado. El profesor es el verdadero paradigma de todo lo que está funcionando aquí, porque es quien explica con su quehacer y con su querer hacer el por qué se está llegando a estas situaciones en las que ya hay más de 860, o al menos en el diccionario, 60 recursos colgados en la red, que son los resultados, como decía también antes, del trabajo de los profesores. Esto es imparable. Por lo tanto, sin ser una visión interesada del asunto, hay recursos, hay personal que quiere llevarlo a cabo y hay personal que se está formando y que está recibiendo esa formación con carácter actualizado. Desde esa perspectiva, Riojana del Valle, puedo interpretar que la respuesta es sí. Sí, sí. De acuerdo. Si desde luego existen todos esos medios, yo creo que vayamos todos. Yo creo que las redes sociales son un instrumento muy útil. Bien, pero como queremos también coger el toro por los cuernos, como se dice en el lenguaje coloquial,
Y en la mesa anterior también ha habido alguna pregunta respecto a tú qué le pedirías a la administración en este caso. ¿Qué propuestas harías a la administración para que la administración dentro de su saber hacer pudiera empezar a planificarlas en España o pudiera desarrollar? Desde el punto de vista normativo sí que nos interesa conocerlo. Además agradezco la presencia de la Secretaria General Técnica aquí, además del director general que ha estado también toda la tarde, porque es ella la que de alguna manera marca el acontecer en el campo normativo en la Secretaría General. Por lo tanto, digo, ¿cómo podríamos llevar a cabo las propuestas que nos vais a hacer? Bueno, primero, ¿cuáles son las propuestas? Y a partir de ahí vemos cómo los podemos enfocar. ¿Seguimos el mismo orden que antes? Sí. Bueno, yo como defensora me paso el día haciendo recomendaciones y sugerencias, que a veces se aceptan, otras veces no se aceptan, pero bueno, voy a sugerir. Yo creo que, partiendo del hecho de que las redes sociales son positivas y que pueden ser un instrumento muy útil para la administración educativa, mi primera sugerencia sería pues tomárnoslo en serio, que parece que no estamos tomando ya en serio, y ponerlas en marcha. Es decir, empezar a, poco a poco, evitar a veces esa sensación tan estática que a veces tiene la administración, de que la administración parece que siempre está en el mismo sitio, lo cual no es correcto, porque la administración también avanza a medida que los movimientos sociales le exigen a la administración que avance. Por lo cual, mi primera sugerencia sería esa, que la administración educativa ponga en marcha. Haga una experiencia piloto, a ver cómo surge este tema. Y en cuanto a propuestas, yo creo que propuestas normativas habría que lanzárselas un poco al Estado en general, porque yo creo que aquí estaríamos normando pues un espacio que creo que se escapa del ámbito territorial riojano y, por consiguiente, por defecto profesional, como jurista que soy, pues creo que es competencia del Estado. Creo que ahí no le va a dar trabajo a la Secretaría General Técnica, porque creo que es una propuesta que teníamos que lanzar al Ministerio de Educación y Cultura de España. Esa es mi propuesta. Te lo agradece. Yo iba a decir exactamente lo mismo respecto de las competencias normativas, porque como las leyes que os he comentado son todas o bien de nivel europeo o bien a nivel estatal. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues un poco desde la experiencia del tiempo que llevo trabajando también con asociaciones relacionadas con el conocimiento libre, con pues bueno, otro tipo de soluciones o de iniciativas, pues sí que bueno, a mí me sorprende y me llama la atención lo que se ha comentado antes. Por ejemplo, yo lo digo como usuario, que no haya una red social de profesores en la que un profesor vuelque un contenido y un profesor de Aro y uno de Calahorra lo pueda utilizar. Eso me ha llamado poderosísimamente la atención y no lo entiendo. O sea, sinceramente, como alguien completamente ajeno al mundo educativo, no lo entiendo. Y un poco lo que comentaba antes. ¿Por qué no le vamos a pagar una hora más a la semana a un profesor para que haga los libros de texto del curso que viene y que lo ponga con una licencia Creative Commons y que entre todos los profesores que quieran colaboren haciendo los manuales para los centros educativos y que estén disponibles para que los quiera utilizar? ¿Que hay un problema con las editoriales educativas? Bueno, los fabricantes de hielo también tuvieron un problema con los fabricantes de frigoríficos y el mundo no se ha acabado. Es decir, pero hay soluciones que yo creo que son interesantes, hablando además de esta política y la palabra que está continuamente, o en las dos charlas que yo he estado, que es colaborar. Es decir, ¿quién va a conocer mejor la realidad educativa de su centro que el profesor que da clases? ¿Quién va a conocer mejor las necesidades de sus alumnos que el profesor que les da las clases? ¿Y qué ejemplos utilizar y cómo explicarlo? En un entorno como La Rioja, en el que es pequeño, es muy fácil establecer relaciones entre centros, pues a mí me parecería iniciativas muy interesantes en ese sentido, que no son jurídicas o que bueno, podría desarrollarse una base jurídica, pero que me parecerían que con los tiempos que estamos y viendo lo que vemos y el uso que se hace de las redes sociales, es que me parece de cajón. O sea, de mi ingenuidad y mi desconocimiento me parece que es ahí donde hay que estar. Si me permitís, creo que quieres intervenir. Una matización. Sí que hay sitio donde los profesores ponen a disposición del resto de profesores los materiales que crean. Tímidamente, pero en la página Educa Rioja sí que hay un repositorio de material creado por profesores de La Rioja. Y luego La Rioja ha participado activamente junto con otras comunidades autónomas en lo que se llamaba el nodo agrero, que es vamos a llamarlo repositorio, no sé si la palabra es exacta, donde hay una cantidad ingente de recursos digitales clasificados perfectamente para cada uno de los cursos o cada una de las materias de cada uno de los cursos. ¿Y se utilizan en aulas? Hay profesores que los utilizan y hay profesores que no los utilizan.
Quiero decir, pero bueno, desde el punto de vista de la administración también hay decisiones sobre los materiales educativos que se pueden adoptar, entiendo, y que habrá recomendaciones o incentivar lo que se hablaba antes, ¿no? Incentivar, apostar por determinados materiales. El profesor, yo no sé quién tiene la competencia para decidir si el libro se le compra a Santillana o a otra editorial. Pero bueno, el profesor es el que decide, ¿no? Bueno, pues también se pueden establecer incentivos para que adopte determinadas soluciones. Es decir, si el libro ya está creado porque lo hemos creado entre los profesores, costará menos dinero que comprarlo, por lo tanto más recursos tendrá para desarrollar otro tipo de actividades. Al final se trata de decisiones que yo creo que son posibles. En este ámbito también hay una discusión entre profesores y entre administraciones, y generalmente se opina que cada uno se tiene que dedicar a lo que realmente sabe. El profesor sabe dar clase utilizando los recursos, actualizándose metodológicamente, y las editoriales saben hacer realmente el material para que el profesor lo utilice. Por lo tanto, es bueno que cada uno. Otra cosa es que cada profesor sería lo ideal que creara su propio libro. O sea que, perdón por monopolizar un poco, pero es que estoy muy sorprendido, porque eso significa que las editoriales no cuentan con profesores para redactar los manuales. Sí que cuentan. Entonces, claro, entonces habrá profesores que sabrán hacer manuales. Vale, vale. Creo que quería intervenir el señor de... Y relacionado con esto y los otros contenidos, por ejemplo, antes ha mencionado alguien, y si yo cojo una foto que es del Museo del Prado, que en realidad también es de todos, o cojo unos mapas que son del Gobierno de La Rioja, es decir, toda esa parte de datos o propiedad intelectual que es del Estado en sus distintas expresiones y que por lo tanto es de todos, ¿cómo lo gestionamos? No, bueno, hay una ley. Lo digo porque Abel había pedido propuestas. Hay una ley que tiene una disposición adicional, que es aquello que casi nadie lee, que es la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, que obliga, entre comillas, porque nadie lo cumple, y entre ellos el Museo del Prado, y es una de las cosas que a mí me molestan mucho, a que los fondos que ya no tienen propiedad intelectual, como por ejemplo las meras fotografías, que a los 25 años una fotografía ya no tiene derechos, entra en dominio público, por lo tanto se puede utilizar para cualquier fin. Los fondos que tenga el Prado de cuadros que ha reproducido mediante fotografías, pues debería ponerlos a disposición del público en una página web en alta resolución para que podamos acceder a ellos. Sin embargo, te dicen que no puedes hacer fotografías aunque sean cuadros que están en dominio público. Pues todo eso para material educativo. Aquí hay alguien que está viendo que ahí hay un negocio y que pues incluso está yendo en contra del criterio de la ley, que como digo está ahí, es la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, y bueno, y no se hace. Lo mismo la consejería, hay unas fotos, pues ahí discutiríamos si las meras fotografías tienen que tener esa protección de 25 años. Sí que hay obligación de que y se está trabajando más en ello, en que se liberen con la licencia pública de la Unión Europea, es decir, hay licencias específicas para que eso se libere, se pueda reutilizar, aunque no tenga un contenido económico, o digamos sujeto a un uso no económico, pero legalmente hay. Lo que no se ve es voluntad o conocimiento por parte de quienes tienen que ejecutar eso para que se dé. Pero vamos, marco legal hay para hacerlo, y de hecho hay incluso obligación, pero no se hace. Bien, gracias. No sé si alguno de la mesa quiere intervenir, quiere decir algún comentario. De todas maneras, que esto se ha puesto muy legal, muy legalista. Era una mesa de madres y de padres y no sé qué ha pasado aquí. Yo solamente una cosa, se habla del libro, del texto, tal, pero también se ha hablado de construir entre todos el conocimiento, de un movimiento de roles, de que yo aprendo de mis alumnos y mis alumnos aprenden de entre ellos y de mí. Creo que no nos centremos en determinadas cosas, que el abanico es muy amplio. Ahí está la creatividad, la forma de hacer. Hay cosas individuales muy bonitas, pero lo mejor y lo que pedimos los padres es cosas colectivas, es decir, centros que apuesten por determinadas maneras de enseñar y de estar. Y todos, y tendrán que estar. Yo es lo que pido. No tengo ningún inconveniente, de verdad. No, sino que voy, que estoy haciendo la observación. Sí. Que no tengo ningún inconveniente en continuar. Pero son ustedes que lo tienen. Las dos últimas palabras, ¿vale? ¿De acuerdo? No, yo solo quería, como madre, como ella dice que es todo tan serio, yo como madre hoy he venido aquí, la verdad, un poco informar, a ver, estoy un poco nerviosa, no estoy acostumbrada a hablar, bueno. Yo, en mi caso, como madre,
tengo una niña de 13 años que viene a este colegio. Hasta los 13 años, 12, pues me ha sido más fácil educarla, la verdad. Bueno, cada uno educamos como mejor creemos, como padres. Yo lo que me he dado cuenta respecto a las redes sociales, que yo, o sea, decía, pues sí, sé un poco lo que es, no estaba realmente muy informada, y ahora, cuando me veo, realmente lo que decía Kilian, me veo que no tengo ni idea de lo que realmente, dónde mi hija está metida, porque tiene 13 años y lleva desde el año pasado en el 20. Yo o sea, lleva un año que ha bajado, o sea, tengo fracaso escolar realmente. Pues, estoy muy nerviosa. Bueno, quiero decir que ahora tengo fracaso escolar en casa y me he dado cuenta de que hay que informarse más y lo que dicen ellos, que realmente los padres creemos que estamos informados y no lo estamos, no porque no queramos, porque todos, a lo mejor por tiempo o porque crees que no es tan peligroso, que hay cosas positivas, tú escuchas lo que es positivo, lo que es negativo, confías en tu hija, que es lo que decimos, porque yo hasta ahora, como le he inculcado valores, siempre he creído que ella los ha entendido. Yo ahora me encuentro de repente con un fracaso escolar y una hija que casi no la conozco, tanto educada, o sea, en educación, cómo se comporta, en hablar con los profesores, una cosa y dices, mi hija, y te dices tú, bueno, parece como si hubiese fracasado como madre, ¿no? Entonces quiero decir que es verdad que es importante que también respecto a los padres, que por lo que veo tampoco hemos venido muchos, que deberíamos estar más informados, que se hagan más estas cosas, pero también decir que yo creo que es un poco de todo, de los padres, de los profesores, porque lo típico que dicen a lo mejor muchas veces los profesores es que la juventud de hoy en día es maleducada, o sea, los padres no se preocupan de ello, no se educan, no. A veces os puedo asegurar, yo por lo menos en mi caso, voy a escuela de padres, llevo años yendo a escuela de padres, o sea, y ahora me he encontrado como si no hubiese sabido educarla, o no sé, me encuentro un poco fuera de la sociedad, digamos. No sé si me he explicado bien. Perfectamente, perfectamente. Un segundito. Estaba, señora. Yo soy madre también y yo creo que aquí estamos muy pocas personas, muy pocos profesores y muy pocos. Sí, soy madre. Estamos muy pocas personas, por lo tanto pocos profesores y pocos padres. Yo creo que esto que se está diciendo es genial y además nadie ha dicho no a las redes sociales. Entonces yo creo que de aquí, de estas jornadas, creo que debería salir algo así como un manifiesto conjunto que divulgásemos de la mejor manera posible para que todos leamos lo que se ha escrito, todos, libremente, profesores, la administración educativa, los padres y el resto de la sociedad civil. Es una propuesta. Yo creo que estamos aquí unos pocos. Mi propuesta es que se divulgue, bien contado, como la Tomasa, de una forma fácil para todos, para que se sepa que esto existe y que además hay un grupo de gente que es más o menos experta, que utiliza las redes sociales y que dice que esto es así, que esto es el presente, ya no el futuro. Muy bien. Secretaría General Técnica, no le puedo decir que no. Sí, yo por alusiones. La verdad es que he venido aquí yo a aprender. Yo he venido como secretaria general técnica, pero he venido principalmente a escuchar y a aprender. Y soy madre de 4 hijos, algunos ya mayores y trabajando. Pero por esas alusiones yo quiero hacer un agradecimiento a la defensora del pueblo porque ha manifestado aquí esa relación con la consejería que yo entiendo por sus palabras que es fluida e interreceptiva, porque es cierto que ella nos hace reflexionar sobre las quejas de su misión, pero también nosotros creemos que podemos darle información amplia como se le está dando y que por otra parte ella nos hace reflexionar sobre nuestras propias actuaciones y es lo que en definitiva es lo que hace llegar a un fruto pues, de mejora del funcionamiento de la administración. Luego, por otro lado, creo que en cuanto a lo que se ha dicho aquí, que nos ha hecho reflexionar a todos, pues yo me quedo con las palabras del representante de CONCAPA, Enrique, cuando ha dicho que el movimiento se muestra andando, ¿no? O sea, ahí está el tema, pero no podemos poner puertas al campo.
estamos ahí, tenemos a los hijos, no podemos prohibirles, como él decía, no consiste en prohibir, no podemos prohibir, no podemos poner puertas al campo, y nosotros lo que tenemos que hacer es reflexionar los padres y la sociedad en general. Alguna respuesta habrá, porque los hijos ya tienen esa cultura, somos nosotros los que tenemos un poco el déficit, algunos padres, bastantes padres y la sociedad en general en el cambio cultural. Y en esa línea, en lo que se refiere a la administración educativa, pues el movimiento se demuestra andando. Aquí está este foro, que quizás hay que repetirlo, ampliarlo, coger otros enfoques, y está la administración educativa funcionando. Pero sí que es cierto, y en la reivindicación que se ha escuchado aquí, de la formación, de la respuesta que se debe dar al profesorado, sobre todo al profesorado que está intentando trabajar y utilizar todos los medios a su alcance, las redes sociales y en general las tecnologías, ¿no? Tenemos que considerar, y bien lo saben los que estudian el derecho, la legislación acelerada, tremendamente acelerada, pero que a veces la respuesta de la administración, sobre todo en su personal, pues es muy lenta. Es evidente que cuando esto evolucione, se generalice y tal, o quizás antes, la administración tendrá que dar una respuesta a la fuerza. ¿Vendrá por leyes realmente del Estado, como ha dicho la defensora? Yo creo que sí, y tiene que dar una respuesta, pero que la Administración de La Rioja yo creo que la está dando. La está dando aquí, con este foro que nos ha hecho a todos ver pues, muchas facetas de lo que es las redes sociales y su utilización y su aplicación a la educación, pero que también el Gobierno de La Rioja, a través de la propia Consejería y de la Agencia de Conocimiento, está dando cursos de formación, formando a sus profesores y formando a otros colectivos, adultos, sociedad en general, y a través de la agencia. Yo quería poner ese granito de arena, ya que he tenido esas ciertas alusiones muy directas a mi presencia aquí. Muy bien. Ricardo, ¿tenemos buena relación? ¿Crees que si te digo que no? No, yo voy a decir la recomendación a esta mujer por la cuestión que estabas hablando del fracaso escolar. A ver, yo creo que lo que estamos hablando de redes sociales, de tecnologías, nuevos avances, nuevos progresos. Bien, mucho antes que todo eso están las personas, los seres humanos, está la condición de la vida, está todo el progreso, toda la evolución que se hace permeable a la comunicación, y también, muy importante, yo creo que una persona que con 13 años la estamos considerando fracaso escolar, hay que pensar en positivo. La quedan 50, tal vez 60 años, en lo mejor de los casos igual 70, que va a dar mucho a la vida y que no la podemos considerar un fracaso escolar, ni a esa ni a ningún individuo, en principio. En segundo lugar, yo creo que los problemas que puede tener el ser humano, entiendo que es la adolescencia, ese momento tan delicado y tan especial para las personas, yo creo que, fuera parte de sus problemas que pueda tener, la solución pasa siempre, primero, por las sensaciones, el cariño y el sentimiento que hay en la familia y en el colectivo. Creo que en el ámbito educativo existe, y en segundo lugar que la respuesta siempre está en la formación, en la educación. Y si hoy tiene sus problemas específicos y particulares, pensemos en positivo que dentro de 4, 5, 6 años posiblemente haya un proceso de madurez, un proceso de encuentro con la gente, y ella querrá retomar la educación. Y por eso hay que favorecer, más allá de las redes sociales, de la tecnología, repito, de todo el progreso y toda la evolución, antes las personas. Para mí es un fracaso escolar. Para nada, o sea, quiero pensar que mi hija sea un fracaso escolar, si no, no estaría aquí. Quiero decir, yo lo que quiero decir es que a pesar de que este año, porque yo me he dado cuenta que desde que está la red social, que ha bajado mucho las notas, comportamiento, que no digo que eso sea la culpa, que oye, yo como madre tendré culpa, no porque perfecta no soy, sino quería decir que yo, vamos, espero que mi hija, y además la apoyo y no tiro la toalla, porque estoy aquí si no la tirar, de que va a mejorar, que va a madurar, pero que reconozco que la red social en la que está ella, por la forma que me habla y me dice que, o sea, que ella está muy afectada en ese sentido, que hace más caso de lo que dice la red social, lo que dice su madre. No quería decir, vamos, no quería explicar eso. Sí, confío. Muchísimas gracias a todos. Sobre todo, permitidme global que felicite a los miembros de la mesa, porque en determinados momentos han sabido encender lo que es el debate y las aportaciones. Yo tengo, y lo voy a decir, lo siento, no puedo callar, tengo la satisfacción de tener muchos amigos.
tengo la satisfacción también de tener buenos amigos. Y entre ellos tengo que contar Pablo. Pablo fue alumno mío. Y cuando al comienzo del curso, de este curso en el que estamos, los diferentes encuentros, reuniones que hemos mantenido, planteábamos la situación. Bueno, Ricardo evidentemente se enganchó nada más que cuando Pablo se lo contó. La necesidad de tener este tipo de encuentros. Decíamos que las metodologías eran de cambiarlas, que el asunto de las redes sociales estaba ahí, que se lo estaba pasando, y cuando ya logramos, bueno, pues que esto se empezara a armar y que se empezara a tener cuerpo, la verdad es que, sinceramente, no pensaba que el resultado iba a ser así. Porque cuando ves a personas implicadas, cuando ves a personas que ponen lo mejor que tienen de sí mismos, que muchas veces es su propia voluntad, y que las cosas salgan bien, lo normal es que este es el primer foro que hay. Es el primer foro que hay en La Rioja. Y además el primer foro moderado, pues de alguna manera, con todo lo que es el contexto educativo. Que no se trata aquí de que nadie se cuelgue ninguna medalla, sino lo que es el contexto educativo, que entre todos tenemos que sacar adelante lo que hay. Pues la verdad es que es para estar contentos. Me parece ideal la propuesta que se ha lanzado sobre empezar una especie de formación, aunque sea informal, lo que antes se llama escuela de padres, formación en lo que son las redes sociales, porque es lo que tenemos ahí, sí o sí. No nos queda más. Pero es importante que tengamos en cuenta que debemos ser críticos también. Intento hacer una síntesis de lo que se ha hablado aquí. Crítico significa no el crítico del corazón, Crítico significa en el sentido de ponerte ante la situación y saber analizarla y poderla analizar. Y sacar los inconvenientes, pero también sacar las ventajas. Porque estamos más acostumbrados a criticar que a proponer. A criticar en el sentido negativo que a proponer. Me alegro del talante, por decirlo de alguna manera, que ha habido aquí, porque ha habido un talante de propuesta y un talante proactivo más que reactivo, que es lo que siempre tenemos que perseguir. La valoración del aprendizaje informal, que ha estado presente, que es un alto porcentaje de los conocimientos y aprendizajes que llevamos a cabo. Somos seres fruto del aprendizaje, pero sobre todo y fundamentalmente de lo que aprendemos sin darnos cuenta de lo que aprendemos, que es lo que nos va marcando en el ámbito inconsciente, y que además aprendemos mucho más rápido, como decía Ricardo, eso me parece muchísimo más rápido, y con menos no nos cuesta aprender. Sin embargo, obtenemos esos conocimientos, pero sobre todo lo que Santo Tomás decía, la fruición del saber, ese compartir la alegría de la satisfacción del encuentro, de que entre padres e hijos podemos llegar a descubrimientos comunes. No sé, para un padre sea algo más alto, incluso esa posibilidad de que los padres aprendamos de los hijos. ¿Qué cambios están operando en esta sociedad, ¿no? Donde los padres eran los que marcaban el cambio y nos estamos empezando a dar cuenta que se nos han adelantado, por eso tenemos que adelantarnos nosotros. Ciertamente, no solo se aprende en la escuela, se aprende en muchos más sitios que en la escuela. Lo que pasa es que en la escuela se aprende el titulito, pero no se aprende la vida. Y la educación tiene que ser una educación para la vida y con los entornos y herramientas que la vida nos satisface. Que tiene que haber cambios metodológicos, claro. No se puede educar con las herramientas del siglo XVIII la realidad del siglo XXI. Pero eso es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que tiene que llevar su proceso y que ojalá este foro o este primer encuentro sirva para que todos nos demos cuenta de que tenemos que cambiar el chip. Y de que tenemos que coger las realidades, las nuevas realidades, y por lo menos que dejen de ser nuevas para poderlas aplicar de una manera inmediata. Y sobre todo, pues seamos creativos. Se nos está pidiendo por todos los foros que innovemos. Se nos está pidiendo por todos los foros que no nos comprometamos con la realidad actual, sino es para intentar mejorarla o para intentar adaptarla a los nuevos requerimientos. Bueno, pues si todo eso es lo que ha aparecido aquí en la mesa, yo creo que muy tranquilamente podemos cerrar la mesa redonda y decir muchísimas gracias por haberme merecido la pena. Gracias a todos.